Primera de Corintios 4:2. Dice, ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Y cuando nos adentramos en ese tema, antes de desarrollar una cosa, lo primero que debe hacer uno antes de hablar de un tema es que uno haga definición. Y yo quisiera que la definición que yo les haga es para que entendamos algo, porque a donde lo voy a llevar al final, lo voy a hacer como maestro. Así que no esperen, yo no espero arrancarles emociones porque no voy a apelar a sus emociones. Hoy voy a trabajar con sus mentes y con sus corazones. Bien, lo primero es que hay muchas palabras que han cambiado de significado entre los tiempos en el que fueron inspiradas por la Escritura, en los tiempos del Señor, y los tiempos actuales. Y usamos esas palabras en la Biblia y las tomamos con mucha razón y con mucha lógica, como si hoy el significado que tienen en la actualidad sea exactamente el significado que tenían anteriormente, y no es así. La primera palabra que quiero ponerla, solamente voy a tomar dos. Una es el concepto de posesión en el sentido material. No vamos a hablar de demonios ni nada de ese tipo de cosas aquí, por suerte. Entonces, el concepto de posesión. ¿Qué es lo primero que nos llega a la mente a nosotros actualmente cuando decimos que yo tengo muchas posesiones? Bueno, pues que tengo inmuebles, que tengo propiedades, que tengo cosas tangibles, no tangibles quizás, que poseo un conocimiento, que poseo una inteligencia, pero que quizás poseo casa, carro, cuentas, lo que sea. Posesión. O sea que el concepto de posesión actual nos da una idea de tenencia, de propiedad. Pero ¿qué era esa misma palabra según la Escritura allá atrás? Porque Dios le dice al hombre, hónrame con tus bienes y posesiones, que es el equivalente. Así que según Dios está dándome a entender que las posesiones son ¿de quién? Son nuestras. Pero yo vengo del gnosticismo, del ateísmo, de todas esas cosas vengo yo. Y en cada una de ellas me botaban, me expulsaban. Porque yo era el tipo que estudiaba y leía y hacía las preguntas que a mucha gente no les gustaba que yo hiciera. Porque siempre tratan de mantener a uno como en la oscuridad para ellos pensar por uno y usarme para sus propósitos. Eso es lo que hace el enemigo, nos engaña, nos hace parecer, pero no es. Entonces, cuando viene el concepto de posesión y me dice que son mis bienes, se me olvida algo. Y lo primero que se me olvida es que hay un versículo bíblico, no sé si lo tienen disponible, de los que les suministré esta mañana, donde habla de que Dios dice que mío es el oro, mío es la plata, mía es la tierra, el oro, la humanidad y todo lo que en ella hay. Le estoy medio añadiendo ahí, pero entre Ageo y compañía, ahí está todo. Dios dice que todo es de Él. Y si todo es de Dios, cuando Dios nos pone cosas en las manos, ¿cuál es el papel nuestro? ¿En qué nos convertimos en ese instante? Bueno, algunos decimos administradores. Bueno, sí, todos nos convertimos en administradores. El problema es que hay administradores fieles y unos que no lo son. Y Dios hace cosas grandes y maravillosas con los que son fieles, no con los otros. Aunque no se vea el castigo, al dejar de darme, es ya como quien dice la penalización. Pero cuando me hace eso, no sé, ya sabemos, no sé, cuando le decía que en el mundo secular yo venía de todas esas corrientes oscuras, era para decirle que en el fondo
uno se comienza a pensar en, ¿y qué es lo que sucede? ¿Por qué esto? ¿Por qué hay tantas contradicciones en la Biblia? Y ellos le llaman contradicción. Claro, y hasta la lógica de uno dice, espérate un momentito, Dios dice, hónrame con tus bienes, o sea, son míos. Pero por allá me dice a mí, yo soy el dueño del oro y la plata y todo lo que hay, todo eso es mío. Entonces la pregunta del Señor, ¿es tuyo o es mío? ¿Cuál de las dos es? No. El problema es que tenemos una mala definición del concepto de la posesión. Que en la antigüedad lo resolvían muy fácil, pero ahora no. Y antes de llegar hasta ahí, le doy la otra palabra. La segunda palabra es dar. Y tomo la parábola de los talentos, que Dios dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tomó sus bienes, llamó a su siervo y se fue lejos. Y le dijo a uno, aquí tienes 5, aquí tienes 3, aquí tienes. Pero la palabra que usó no fue, aquí tienes. Esa la cambié yo ahora. La palabra que lo utiliza fue, a uno dio 5, a uno dio 3, a uno dio 1. El verbo que usó en cada una de esas donaciones, ¿cuál fue? Dar. ¿Y qué es dar para nosotros? Transferir propiedad. Le di un celular a mi hermano, le di algo material a mi hermano y inmediatamente el que está escuchando dice, ya no es del que lo dio, es del que lo recibe. Porque si no fuera con la intención de dar, para eso existe otra palabra. Se lo presté, se lo facilité, dejé que trabajara con él, luego me lo devuelve. O sea, para denotar que no es dado, que no es transferida la propiedad, usamos otro verbo, prestar. Entonces, pero Dios no dice que Él le prestó a sus siervos, dice que Él le dio. Y cuando dijo que le dio, se fue. Pero al cabo de un tiempo vino el Señor de esos siervos y lo primero que hacen ellos es buscar a su Señor y decirle, Señor, me diste 5, me gané 5 más, aquí tiene 10. Me diste 3, me gané otros 3, aquí tiene 6. El de uno dio lo mismo que le dieron, le dio una reprimenda ahí, pero ese no es el caso, ¿no? Lo que quiero es emular el concepto del verbo, cómo lo usamos nosotros hoy y cómo lo usaban ellos allá atrás. ¿Y por qué esos individuos allá atrás tenían tan claro el concepto de que el dar que le dieron no era una transferencia de propiedad, sino lo que hoy conocemos como una especie de préstamo? Porque en la sociedad de aquel entonces, las familias aseguraban enseñarle a sus hijos el lenguaje apropiado para conocer al Dios en el que ellos creían. Y por eso la definición estaba clara. Y aunque el Señor le dijo, te di y te di, nadie nunca interpretó que era ahora el dueño soy yo. Porque siempre estaba presente el concepto de mía es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella hay. Eso siempre estaba como si fuera un letrero en letra grande, que cuando alguien quería pensar lo contrario, el que lo estaba escuchando al lado le decía, mira hacia allá. Si alguien te dijo que te dio, no fue eso, porque mira quién es el dueño. Entonces ahí yo llevo un concepto. Entonces tenemos dos palabras, dar y posesión, que se interpretan hoy de una forma distinta a la de aquel entonces. Esa mala interpretación nos han llevado hoy como creyentes, porque usted y yo venimos del mundo, algunos nacieron en el seno del Evangelio, pero venimos de la creencia de nuestro entorno, de formación profesional, social, comunitaria, lo que sea, con los que nos enseñaron alrededor. Y la definición equivocada ha ido pasando de generación en generación hasta llegar hoy, interpretando que el dar de hoy no es el dar de aquel entonces, que la posesión no es la misma que aquel entonces. ¿Por qué? Porque Dios, que es el mismo hoy, mañana y dice que de Él es la tierra, su plenitud, el oro, la plata y todo lo que en ella hay. Así que eso no ha cambiado tampoco.
Entonces, ya que tenemos eso claro, podemos comenzar a hablar claramente, ¿verdad que sí? Porque yo como que estoy hablando un poco enredado hoy, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. Entonces, en lo que nos hemos confundido hoy por la mala percepción de esa definición, es por lo siguiente: que nuestro Dios es un Dios rico, que lo tiene todo, y nosotros somos sus hijos y sus hijas. Pero el ser sus hijos y sus hijas no nos convierte en ricos. El que es rico es nuestro Padre Celestial. Nosotros lo que somos es destinatarios, uno menos, otro medio, otro más, de aquellos bienes que Dios nos da. Y la palabra dar aquí la quiero poner en el contexto antiguo. Nos da en administración, y el mismo Señor dice que nos da cosas para que, abundando en todo lo necesario, ¿qué es lo que dice también? Abundemos en toda buena obra. De modo que el concepto de poner cosas en nuestras manos es para que tengamos plenitud y compensación de nuestras necesidades, pero para que cubramos la de los otros. O sea, usted y yo debemos ser individuos sospechosos. Pero sospechosos en el sentido que andamos siempre mirando a los lados a ver quién es que quiere o necesita algo que Dios puso en nuestras manos para ver cómo lo hacemos llegar a donde el otro. Eso tiene un nombre. Eso es generosidad. Eso es fidelidad. Eso es obediencia. Y lo es porque el único fin de lo que Dios tiene es que nosotros simplemente, señores, Dios pudo haber escogido la decisión de hacer las cosas hoy. En Apocalipsis nos manda en Mateo a que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio. ¿A quién fue que le dijo eso? Se lo dijo a los discípulos de allá atrás, pero en el momento en donde yo lo leo en esta Biblia, a mí me lo están diciendo a mí también. Así es que eso es para ustedes y para mí. Como es para ustedes y para mí de ir a predicar este evangelio a todo el mundo, todo lo que implica eso lo tengo que llevar yo. Ahora, el rico es él. Yo lo que soy es el hijo del rico. Entonces, o sea, los padres que tienen mucho dinero y lo trabajaron y pueden gastarlo y decidir sobre ello, ellos son los ricos. Cuando yo quiero algo de mi padre, yo se lo tengo que pedir. Si yo no soy el trabajador, papá quiero un carro, papá quiero que me mande a la universidad, papá quiero esto. Quien es rico son los padres nuestros. Nosotros somos los hijos de los ricos. No voy a decir que somos pobres, porque mi padre, como me ama, va a querer siempre cumplir mi necesidad para satisfacerla. Soy su hijo, me ama. Pero él quiere que yo. Ahora, cuando las cosas se pasan de las rayas, normalmente me hace la aclaración: yo quiero que tú sepas que estos cuartos son míos, no son tuyos. ¿Algunos se lo hicieron alguna vez? Sí, porque hay algunos papás que con todas sus cosas son así, de amorosos. A ti se te olvidó que esto es mío, no es tuyo. Tú lo quieres, hijo mío. Vamos a ver cómo manejamos esta situación. Hay unas negociaciones que tú y yo tenemos que hacer, porque hay otros aspectos. De una vez comienzan a sacarle la cosa mala que uno ha hecho para allá atrás, a veces para no darse, ¿eh? Bueno, el asunto es, como he dejado eso claro, creo que está claro, ¿verdad que sí está ahí? No somos los dueños, ¿verdad que no? Bien, y somos administradores, ¿sí o no? Pero hay unos que son fieles y otros no. Entonces, si es que a ser administrador fiel se aprende, ¿cómo es que se aprende? Entonces, ¿en qué me convierte entonces cuando me dan algo? En administrador. Todos tenemos, aunque sea un talento, a todos nos dieron algo. A todos nos dieron, inclusive hasta una medida de fe. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios dio a cada uno. Cada uno tiene una medida de fe. Y esa medida de fe no fue chiquitita, fue grande. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando Jesús le dijo a Pedro: ven, camina, estando en el agua, y Pedro
puso el pie y comenzó a hundirse, ¿qué fue lo que Dios le dijo? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Hombre de poca fe. Eso fue un reconocimiento, fue un boche. Nosotros decimos boche en Dominicana, a darle a alguien un buen sacudión. O sea, le dio una arenga. Hombre de poca fe. Fue peleando que se lo dijo. La pregunta es, ¿quién es el autor y consumador de la fe? Y si la medida que Cristo le dio de fe a cada uno hubiera sido chiquitito, ¿Cristo tenía el derecho de llamarle la atención por tener tan poca? Porque si Él fue el que repartió y lo que me tocó fue un chin, ¿por qué me está reclamando que tenga más? Si Él es el que da la fe. Así que la razón por la que le dieron el boche por la poca fue porque el pedazo que le tocó era grande. Igual para cada uno de nosotros. Eso mismo pasa con el concepto de lo que nos han dado. Pero al que le dieron 5, al que le dan más, comparte, apoya, financia, piensa en la obra de Dios, piensa en los necesitados, en los hermanos, pone un negocio, multiplica. A veces no nos explicamos por qué prospera tan rápido. Es que hay una clave. Una clave que es tan simple que Dios nos da lo que es de Él para que nosotros trabajemos, nos quedamos con eso mismo y lo único que tenemos que hacer es fiel. Pero tenemos problemas en eso. Entonces, a veces, ahora, porque para ser fiel hay que estar capacitado. Y hay que estarlo en el sentido de Dios, no en el sentido humano. El humano es importante. Usted va a la universidad, al colegio, estudia, tiene habilidades. Esas habilidades son humanas, que Dios las toma y las usa, como usó a Pablo. Pablo era tan bueno en lo que hacía que escribió 13, 14 epístolas, ¿verdad? Hay una que dicen que no fue él, pero no importa, dejémosla en 13. Porque tenía habilidades, pero venía de donde Gamaliel y todas esas cosas. Y todo ese detalle de ser un experto en el campo lo utilizó Dios para sacarle provecho a ese talento. Porque todo conocimiento viene de lo alto. Aunque se lo hayan dado a usted allí en el patio, no importa quién, todo viene de allá. Ahora, y le voy a dar una prueba de por qué ese detalle de Dios tomar ese elemento que usted se formó en lo secular, Dios lo combina con lo que Él quiere, y usted que se deja moldear o es obediente y fiel, le resulta mucho más eficaz y mucho más impactante. Recuerden a Pedro, en aquel caso, cuando estaba con sus hermanos y sus amigos pescando en el mar de Galilea. No es un mar, es un lago. Y cuando está pescando allí, el Señor no estaba con ellos, así que se le acerca a la orilla. Ellos llegan por la mañana con el día afuera, la luz clara, y no habían atrapado ni un solo pez. Y Jesús se le monta en la barca y le dice: tira la red. Ahí hay un problema ahí. Entonces a mí me gusta como imaginarme mucho qué es lo que sucede. Y lo que hace Pedro es como, yo estoy simulando aquí, ¿verdad? Que mira a Jesús así como medio de lado y le mira alrededor y dice: Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, él. Pedro era pescador. Junto con sus hermanos y su hermano y sus otros amigos, eran pescadores profesionales. Pescadores profesionales. Tener un bote en esa época para pescar era como tener un yate hoy. Era el equivalente. Igual que tener un camello, era casi un Mercedes-Benz en la antigüedad eso. Sí, hay que saberlo interpretar en su contexto. No todo el mundo tenía eso. Por eso lo expresaban la riqueza en función de esas tenencias: tierra y animales. ¿Por qué se pesca de noche? Es lo primero que comienza a pensar Pedro. Para que el pez no vea la red. Porque si la ve, se desvía y huye, no queda atrapado. El pez se atrapa en la red porque cuando mete la cabeza y luego la quiere sacar hacia atrás, queda atrapado en las agallas. Y es así como el pez se atrapa. Pero para que él haga eso,
el pez no puede ver la red. Y el hilo en la antigüedad, por muy fino que fuera, era grueso. Porque hoy no existe esta técnica que un hilo del tamaño de un cabello puede resistir una tonelada con toda la técnica que hay de metalurgia y aleaciones metálicas. No existía eso. Así es que no puedes tomar eso y tomarlo así. El pez, y que venga este caballero de Galilea que dice que él es eso y que nada, con su misión, y le dice a 4 expertos pescadores, empresarios, porque así como nos vemos nosotros cuando alguien viene chiquito en el Señor y nosotros no creemos que porque tenemos todos los años en la iglesia, no, el que viene nuevo no nos puede enseñar. No, hermano, a veces el que viene nuevo nos da lecciones que no sabemos. Y vienen estos 4 individuos que saben pescar, saben de peces, saben de redes, echaron los dientes y por poco casi lo pierden pescando. Y luego de que venga este señor y le diga, tira la red de día. Que ustedes saben lo que pasó, ¿verdad que sí? Se conoce como la pesca milagrosa. Porque contra todo pronóstico, contra toda regla natural, ocurrió lo que ocurrió. Lo que significa que Dios no está atado por la normativa que nosotros y yo, usted y yo estamos, pero Él tiene mecanismos de cómo hacerlo llegar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo primero que desarma es nuestra seguridad humana para obligarnos a ir a aprender como Él quiere que aprendamos. Y ya dijimos que para administrador se aprende. Entonces, ahora, ¿qué significa eso? Porque si para ser administrador y puedo ser tanto fiel como no, quiero señalarle y enfatizarle antes de pasar que ¿cuál fue la palabra que Pedro le dijo a Jesús cuando decidió tirar la red? No fue en tu nombre. Hubo una frase que suena como no sé de qué manera, pero lo que Pedro le dijo fue: porque tú lo dices, es que yo lo voy a hacer. O sea, si fuera por mí, mi lógica, mi razón, mi conocimiento y experiencia, todos los títulos de pescador que yo tengo, que me gané en la Universidad de Galilea y del desierto y todas esas cosas, ni nada de esas cosas, todos esos títulos hubo que ponerlos a un lado porque tú lo dices. Y es ahí donde empieza la tarea de la transformación para convertirnos en lo que no nos convertiríamos mucho con nuestro único y propio conocimiento. Eso es lo que pasa. ¿Le estoy llegando a la mente? ¿Y al corazón? Bien, qué bueno. Entonces, ¿por qué? Porque hay una diferencia entre obediencia y fidelidad. ¿Se recuerdan el caso de Samuel? Samuel era un tipo hermoso, grande. Dicen que le sacaba de los hombros para arriba a cualquier individuo en la población de Israel. Perdón, Saúl. Samuel era el sacerdote, disculpen. Saúl. Y Dios le da un mandato a Saúl. Saúl le dice: ve a tal pueblo, tal cosa. No entro en los detalles, lo que me quiero quedar nada más es con la esencia del dicho. Y le dice: ve y mata reyes, príncipes, hasta los animales, hasta los niños de teta. Y Saúl fue y obedeció, ¿cierto o no? Sí, fue y obedeció, pero él no fue fiel. ¿Por qué? Porque le dijeron: mata todo y ven. Y él se trajo al rey y los animales más gordos que había en la comarca. Y para colmo de madre, cuando Samuel, ahora sí, ¿verdad que sí? Cuando Samuel, el sumo sacerdote, viene y le reclama que él no fue ni hizo lo que Dios le había dicho, se justificó y dijo que sí, que él lo había hecho. Y él le dijo:
Entonces tú puedes explicarme si es fantasmas en los oídos que yo tengo, porque yo oigo un paquete de animales voceando ahí afuera. O sea, a veces hay que buscarnos la prueba y darnos con ella en la cara para que admitamos que tenemos un inconveniente. Bueno, es ahí donde, si ustedes leen ese pasaje en la Escritura acerca de Saúl, y en ese momento, en ese instante mismo, Dios rechazó a Saúl. En ese instante mismo. ¿Fue obediente? Sí. Él fue y hizo lo que él dijo, que Dios le dijo que hiciera. Ahora, él fue y mató lo que no fue fiel, porque no mató a todo el mundo y no dejó la cosa que tenía. Fue en detallitos. La fidelidad se esconde en los detalles. En lo que usted cree que no hay problema, pero que Dios dice, no, ahí es donde está la diferencia entre tú y yo. Que yo ese pedacito es el que quiero que tú hagas. Y por eso tenemos problemas, porque usted quiere, y yo también, me incluyo, administrar lo que Dios me da según mi criterio, según mis normas, darle a quien yo quiera, cuando quiera, la cantidad que quiera, ir donde va a viajar, donde sea, sin que Dios me diga nada. Pero Dios a veces tiene reglas. No me dice qué carro comprar, ni qué marca, ni qué color, dónde vivir, ni en qué país, pero me pone normas. Cuando se trata de su pueblo, pone reglas. ¿Por qué? Porque Él persigue un propósito. Y ese propósito que Él persigue es prepararnos para serle fiel. Y nos cuida y nos enseña. Por eso, en el concepto cristiano moderno de hace 2000 años, nos puso 5 ministerios. Y a uno llamó Dios apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Todo el mundo viene por ahí. ¿Y cuál es el propósito de ellos? Edificar esta casa. Y prepararlo, porque de aquí van a salir los nuevos pastores, los nuevos maestros, los nuevos, todos. Y entre todos somos los que financiamos nuestra propia empresa. Porque aquí no está el impío, ni el diabólico, ni el que hace cosas, diezmando, ni donando, ni ayudando al hermano. A él no le importa eso. Somos nosotros mismos. Yo tengo conocimiento de que esto lo han hecho ustedes. Esto lo han hecho ustedes, ¿sí o no? Ok. Ahora, ¿vieron la iglesia de los enviados del infierno participando aquí, haciendo el sacrificio y dedicación que con amor ustedes hacen por ustedes y por sus hermanos? No, ellos no van a financiar esa parte. Por eso Dios quiere que usted y yo administremos fielmente eso, porque lo que nos da es para nuestro propio consumo. Tenemos que autosostenernos, nosotros somos que ser resilientes, como dicen en medio ambiente. Entonces, ahora, ¿cuál es el asunto? Prepararse no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque no es fácil. Si fuera fácil, todos nos preparáramos. Igual que el éxito. Si fuera fácil de alcanzar, todos fuéramos triunfadores. Tan simple como eso. Como no es fácil es difícil de hacer. Es que a veces depende de actitud que no tenemos. De oportunidades que a veces no buscamos. Ni un tiempo que deberíamos gestionar. Hay un libro de un escritor que se llama Stephen R. Covey, que déjeme decirle, es mormón. Pero yo soy como dijo Pablo, escudriñadlo todo y retener lo bueno. No todo es demonio ni cosas de esas, hermano. Hay cosas. Ahora, lo que hay que tener es ojo clínico para saber qué y qué no. ¿Verdad? Y si usted no sabe, pregunte. Hay líderes aquí espirituales que tienen condiciones para separar la verdad de la mentira. Porque lo único que se requiere para saber qué es mentira es conocer la verdad. Nada que no se parezca a ella es falso. Punto. No hay que estudiar ninguna religión. No hay que estudiar todas las religiones falsas para usted conocerlas y que para atacarlas. No, usted se aprende el evangelio bien y lo que no se parezca a eso, fuera. Punto. Era así como el Departamento del Tesoro de aquí de Estados Unidos entrenaba a los detectores de moneda falsa. No le enseñaban, no, ellos le daban una historia de la humanidad desde los fenicios, que fueron los que acuñaron la primera moneda.
Y cuando le daban ese tipo de cosas, intercambiaban detalles. Pero cuando llegaron los tiempos que no son ahora no, ahora hay rayos láser, detectores de fibra óptica con alta, y ahora no, ahora hay una inteligencia artificial que dice hasta, ¿cómo se llamaba el que le puso el número al billete? Pero antes no, antes al individuo, ¿qué era lo que le enseñaban a él? Le daban $1 que él lo tenía que oler, tactear, mirar, estrujar, hacer todo. Él le estaba permitido hacer lo que fuera con eso. Yo no sé si ustedes saben que ustedes son poseedores del valor del dinero, pero no son dueños de la moneda. ¿Sabían eso? Rompan una moneda delante de una autoridad para que ustedes vean qué pasa. Hágalo a propósito. Tienen problemas con la ley, porque esa moneda es de curso legal para intercambio de compromisos y deberes. No es para destruirlo. Así que cuando usted lo destruye, usted está destruyendo un bien que no es suyo, ¿oyó? Y es así aquí en todo el mundo. Entonces, ese concepto de prepararlos, ¿cómo les daban la evaluación a ese individuo? ¿Cómo evaluaban que iba a ser un experto en detectar moneda falsa cuando terminaba ese curso? Simple. Le metían varios billetes falsos en medio de fajos de billetes verdaderos. Según las estadísticas de este país, el 99.9% de los instructores pasaban la prueba. ¿Y cuál era la clave? No era enseñarle cuánta forma falsa había de hacer dinero equivocado. No era esa. Era enseñarle la característica del verdadero, olerlo, dar cosas de detalle, la textura. Porque aprendiéndose lo verdadero, sabemos de todo lo que es falso. Tan simple como eso. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos quiere preparar para que seamos ese administrador fiel en todos los planos. Y le dije, no es fácil porque se requieren cosas. Y a veces suele pasar que Dios nos hace pasar por procesos como parte del entrenamiento. Porque cuando tiene un plan con uno de ustedes o conmigo, Él se la coge con uno. Y cuando dice así, es la forma en como decimos, cuando Él quiere que sea yo el que vaya, miren, puedo terminar como el muchacho este de Nínive, ¿cómo se llamaba? Jonás. Cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer, se lo tragó un pez. Pero lo que ustedes, no sé si ustedes saben, que fue, el pez se lo tragó porque él cogió en el sentido contrario a donde le dijeron que fuera. O sea, déjame ver qué queda para acá en el término de estado. Aquí. Chicago, para allá. Bueno, pues él se fue para Boston, para allá. A él lo mandaron para Chicago y él dijo, está bien, déjame ir allí a Boston a ponerse lo más lejos posible de la tarea que le encomendaron. Entonces, y nadie en el camino se encontró el pez, porque cuando Dios dice eres tú el que va o la que va, entonces tiene un par de pescados en el camino esperando para algunos de nosotros, de lo que no nos gusta hacer lo que nos mandan, y se encarga de nosotros y nos pone en el puerto en Portland. Esa es la manera. Ahora, y para una prueba de que a veces le toma con uno, eso es la manera. Le voy a dar un ejemplo, que es el caso de José en la Biblia. Y le voy a poner a José porque él es un caso muy, muy, muy particular. Ustedes saben que José, sus hermanos lo atraparon y lo vendieron, ¿verdad que sí? Le tenían envidia por una túnica que él tenía y los otros no. Pero esa túnica tenía un significado, ¿verdad? Era el hermano, el hijo primogénito y por lo tanto el heredero mayor. Así mismo pasa con nosotros. A veces Dios nos ha dado, no fue José que decidió nacer de primero, simplemente le tocó el turno y ya. Eso pasa con nosotros muchas veces. Que por estar donde estamos, ser lo que somos, tener lo que tenemos y hasta tener habilidades que tenemos, hay gente que ya la tiene contra nuestra. Y usted tiene que estar consciente que eso
En alguno va a levantar, ay, qué bueno que tú pintas, qué bueno que tú haces esto, qué bueno que... Sí, y hay otros que no, hay otros que van a operar contrario. Así es que tenemos, y cuando dice que fueron sus hermanos que lo vendieron, es que a veces las cosas van a venir de los que están más alrededor nuestro que de los que están lejos. No estoy diciendo que espera el enemigo de ahí. Esto es un ejemplo bíblico y tenemos que tomarlo así como él es. Fueron sus hermanos nacidos, engendrados por su propio padre, porque algunos eran de distintas madres, pero fueron sus propios padres, eran sus hermanos de sangre. Entonces, este José lo venden sus hermanos, termina en la finca de Potifar, que era el secretario de defensa del imperio egipcio, equivalente hoy. Dice que era el jefe de la guardia del faraón. Suena como muy simple, suena de que como encargado de McDonald's allí. Como que no suena a una gran cosa. En vez de decirle que es Warren Buffett, ¿verdad? Sí, para tener una idea de que es un tipo con altura, empresario, distinguido, famoso. Bueno, pues ahí dice que era jefe de la guardia del faraón. Sí, pero resulta ser que el faraón era el presidente de Egipto. Y era el imperio económico, militar, y yo no sé de cuántas cosas más grandes de la antigüedad. Y este señor era el jefe de ese departamento. Y se llevó a este muchacho para allá. Yo no quiero imaginarme de qué tamaño era la finca de él. Pero yo me imagino que no era un patio de 2 hectáreas. Me imagino que eran miles. Y a cargo de eso lo puso José. Pero era en condición de esclavo. No era un empleado que estaba ganando allí, que andaba en un camello con pelos recortados, nada de eso. Era un individuo que estaba en condición de esclavo ahí. Que un día el enemigo se levantó y usó a la mujer de Potifar y lo acusa de que él quería estuprarla, violarla. Como él se negó y salió corriendo, ella lo acusa y lo meten a la cárcel. Pero a este muchacho, José, sale de ahí. Porque cuando usted está aprendiendo el oficio para el cual Dios lo metió en la finca de Potifar, el enemigo sabe que usted está en entrenamiento. Es usted el único que no sabe, porque lo que estaba José seguramente era quejándose de que estaba preso, que sus hermanos lo vendieron, quejándose de todo seguramente. Fácilmente, porque eso es lo que hacemos a veces. Quejarnos de todo lo negativo que nos pasa y nunca comenzamos a ver qué es lo que hay detrás. ¿Cómo es que? Hay un versículo bíblico, no lo tengo ahora a la mano, que dice que Dios juntamente con la prueba da la salida. Pero la palabra que utiliza es juntamente. Pero juntamente es una palabra muy particular. Porque usted y yo podemos entrar por esa puerta juntos. Yo entré delante y usted entró detrás. Y el que nos ve de aquí dice, Carlos y Oliver entraron juntos. Porque juntos para usted y para mí, otra palabra con significado un poco extraño, es llegar muy cercano de tiempo. No pone orden en el término de quién entró primero por la puerta y quién después. Llegamos juntos. Pero él se quedó 5 minutos afuera, pero llegamos juntos. Entonces, y dice que juntamente con la prueba nos dan la salida. La palabra griega que utilizan para juntamente en ese versículo es una palabra que va en paralelo, no hay nadie delante y nadie detrás. O sea que en el instante que el enemigo pide el permiso para ponerle la prueba a usted, en ese instante que Dios aprueba el plan, porque nada pasa si Él no lo aprueba, tanto fue así que a los cerdos permite que vayamos a esos cerdos. ¿Y por qué no se fueron ellos solos? No, es que no es así. El dueño aquí es Él es el que manda. Entonces, eso no es así que va a ocurrir. Vete y haz esto de esta manera. Porque juntamente con la prueba, cuando aprueba el permiso, aprueba la salida automática. ¿Y en qué nos concentramos nosotros casi siempre? En el problema, en vez de buscar que nos la dieron junto con él. Entonces digan, juntos, así, paralelo, no uno delante y otro detrás, claro, porque yo hoy comencé la prueba y dentro de 2 años fue que salí. Ese fue el tiempo que a usted le tomó
encontrar que había una salida. Porque si comienzas a buscar la salida, hay promesa bíblica. Dice que el que busca, punto, ya, ven. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Tiene soluciones para todos. Pero todo esto es lo que quiere. Cuando el enemigo sabe que usted está siendo preparado para un propósito, van a haber individuos como la mujer de Potifar que va a tratar de tronchar. Miren, si es formándose para licenciado en leyes o administración, que usted está en la universidad, va a buscar la razón para que usted se salga de la universidad. Porque la única forma que usted logra eso es graduándose. Si deja de ir, punto. Entonces, la idea es, cuando usted no entiende o no entendemos que cada acción que nos pasa, no importa de qué tipo, persigue un fin, y lo que no hacemos es casi nunca, por práctica humana, es descubrir por qué es que me está pasando eso, a dónde es que me quieren llevar. Y termina José en la cárcel. ¿Y en la cárcel qué hacía José? Lo mismo que hacía en la finca de Potifar, pero a pequeña escala. Usted dirá, pues entonces me bajaron de gerente general a encargado del cuidado de la empresa más pequeña. No fue eso. En la finca de Potifar, José tenía que bregar con la siembra, el trigo, la semilla, cantidad, control, detalle, almacenamiento, cosecha, pérdida, transporte, detalle, animales, esto, lo otro. Era un sinnúmero de cargos y darle un reporte al faraón. Era a cargo de eso que le estaba. Y dijimos que la finca no debió haber sido pequeña, pero estoy especulando ahí. Pero no importa que fuera pequeño o fuera grande, estaba a cargo de eso. Y se fue para la cárcel. Lo meten en la cárcel por causa de esto. Que déjame decirle, lo que le tocaba a José era que le cortaran la cabeza. Hizo facto ahí mismo. ¿Y por qué Potifar no lo hizo? Porque cuando Dios tiene el plan, puede hacer lo que le hizo Dios al que le mató todas las hijas, a Job. Que le dijo, hazle todo. Mira que él, ¿cómo no te va a servir? Porque está tiene todo, hijas hermosas, riqueza. Quítale todo para que tú veas. Y Dios dijo, yo sé para dónde que tú vas, porque es un tramposo. Yo sé para dónde que tú vas. Quítale todo. Pero ahí es donde el Dios nuestro es bueno. No toque su alma. Eso significa que no lo podía matar. No podía ponerle un dedo encima, porque créale ñañara, que le salgan lo que sea. Pero no vas a hacerle nada a lo que está dentro, que es la parte que a mí me interesa, porque Dios está interesado en el alma suya y mía. La riqueza y esas cosas, eso es para que nos vayan mucho mejor en la existencia aquí, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que es mejor sufrir con aire acondicionado a que si fuera con calor, ¿verdad que sí? Se sufre mejor con aire acondicionado, ¿verdad que sí? Sí, entonces Dios dice, pues, de tu sufrimiento yo lo voy a aplacar un poco. Entonces, pero ya que vas a estar aquí, te gusta tanto el carro y la distancia y viajar, yo te voy a dar ese placer, no hay problema. El problema es que quiero que hayan cosas que son más importantes. Y viene entonces y meten a este muchacho ahí. ¿Por qué lo meten en la cárcel? No, la cárcel no era para aprender, era para que se encontrara con dos individuos. Solamente eso. Dos individuos a donde Potifar le tiró atrás a la mujer de Potifar, y Dios usó ese error, porque eso es lo que hace Dios, que usa el error del enemigo y lo convierte en un beneficio para nosotros. Hay un libro de Maxwell que dice convirtiendo el éxito de fracaso, el lado positivo del fracaso. Qué lástima que a veces no lo vemos así, y yo sé que a veces es difícil, pero qué lástima que a veces no terminamos viéndolo así, no del todo. Pues para conocer a dos individuos que son los responsables de que después uno le dijera, yo conocí a un individuo que puede resolver ese problema. Solamente para eso fue.
Y en la cárcel él sabía cuántos presos entraban, cuántos presos salían, cuántos se morían, cuántos mataban, cuánto esto, el cálculo de consumo de cada uno. Y tenía al jefe de la cárcel al día con todo lo material y la comida. Y lo quería tanto y le era tan útil que lo tenía del lado de él. Estaba bien adentro de la cárcel, estaba preso, pero estaba al lado del jefe. ¿Y qué pasó? ¿Para qué fue eso? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de las vicisitudes, de las amarguras, de los dolores, los sufrimientos que Dios nos permite que pasemos? ¿Qué es lo que Él busca? Porque hay gente que ha dicho, a mí me parece que Dios es un tipo malo, un tipo que se sienta allá arriba en un banco bien cómodo, con aire acondicionado, a ver cómo aquel pasa trabajo para conseguir un empleo mientras aquel le quita todo. O sea, un tipo que se está burlando de la... Eso es lo que dice el que niega y aborrece a Dios. Y hay gente hasta que se lo cree, porque pareciera como que es así, hasta que descubrimos, como el Salmo 73, y tuve envidia del impío, porque vi cómo prosperaba y nada le pasaba. Y el salmista se molesta con Dios. El ejemplo que le acabo de poner. Se molesta con Dios, pero ¿han leído qué dice al final? Hasta que descubrí el fin de ellos. Y el fin de Dios con nosotros no es destruirnos, es bendecirnos, hermanos. Con ese aliento de vida simple que Dios puso cuando sopló y nos dio aliento de vida. Cuando pecamos y Dios buscó que la paga del pecado era la muerte. Cuando buscó en la lista de desplegables cuál era la consecuencia por ese pecado, dijo muerte, pero yo lo quiero recuperar. Cuando buscó la compensación, el único que tenía esa característica era Él mismo, hecho hombre. O sea, a usted y a mí no nos compraron con cualquier cosa. Para rescatarnos dieron lo más valioso que existía en los universos de los universos de los universos. Aleluya. Y ustedes me están diciendo a mí que ese ser omnisciente, omnipresente, omnipotente no está interesado en que las cosas se me vayan bien aquí. Eso no es verdad. Si alguna vez pasó por la mente, borre eso y hasta del recuerdo. Miren, ¿para qué fue que hicieron pasar a José de esto? Y voy concluyendo. ¿Qué fue lo que pasó? El faraón tuvo un sueño. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, bururum, bararán. Y nadie podía dar qué era lo que significaba. El hombre se interesó en saber por qué se estaba soñando el bendito sueño todas las noches y era el mismo. A cualquiera le resulta sospechoso, ¿verdad? Me soñé 2 veces el mismo sueño. Wow, algo me están queriendo decir, es lo primero que uno dice. Y cuando no encontraba solución de sus expertos, se lo cambiaron por trigo, por espiga. Y como decía anteriormente, le hicieron como el profesor Girafales en el programa del Chavo. Chavo, ¿cuántos son? Si tú tienes 10 manzanas y te quitan 3, ¿cuántas te quedan? Dice, no, yo me lo sé con naranja. ¿Qué tiene que ver eso? Pero Dios dice, bueno, si no lo entendiste con vaca, vamos a ponértelo ahora con plantas. Como si hubiese diferencia matemática. Porque era lo mismo. 7 espigas frondosas y otras que no eran raquíticas. Pues nadie podía. Hasta que el muchacho, al panadero, al copero lo mataron. El que sobrevivió fue
al revés. Al panadero lo mataron y al copero fue que sobrevivió. Entonces, es él el que le dice, cuando caímos en desgracia contigo, cuando estábamos en la cárcel conocimos una persona que era de la tribu de tal cosa, y le comenta, y dice, búscame el muchacho. Fueron y pusieron a José, que brillaba más que un cristal de Murano. Miren, lo que pasó fue que lo que José hizo tenía dos componentes. Uno divino y uno humano. Y le estoy diciendo que es uno divino y uno humano, es para que, como le dije al principio, vine a torturar la mente de ustedes y el corazón, porque ahí es que les voy a hablar. Tenía un componente humano y uno divino, para que no me digan que lo que pasó con José fue porque Dios se reveló. Sí, Dios tuvo una participación, pero yo le voy a decir qué pasó también, que no tuvo que ver con Dios, aunque sí tuvo que ver. Porque él fue el que permitió que lo mandaran por toda esa venta, esa finca y esas cárceles, para que conociera a un individuo que luego hablara por él. Porque cuando se iba a presentar un esclavo delante de un faraón que era Mon-Ra, era un dios. Era un dios para ellos, según su cultura religiosa. Y cuando termina, ahí viene y le dice, ok, conocí a alguien que tenía esto, búscamelo. Se lo llevan. Y aquí es donde viene el desenlace, donde usted y yo entramos. Y le dice, cuéntame tu sueño. Y dijo, y puso a Dios adelante, dijo que era Dios el que iba, ¿verdad? No se cogió el show para él. Tengo las 7 vacas y luego tal cosa. Él dijo, mira, las vacas y la cosa, por si tú no sabías calcular, es lo mismo. Ya, bien, es lo mismo. Esa es la parte, los 7 es que son 7 años de abundancia a la gorda y las otras son los 7 años de escasez. Ustedes han leído ese relato, ¿verdad? Y cuando le hace el relato, le describe, esa era la parte divina. José no sabía qué significaban las vacas, ni sabía qué significaba el 7 en ese contexto de ese sueño. Así que le dijo todo eso. Hasta ahí llegó Dios. ¡Pran! Pero cuando el faraón le preguntó, ¿y qué debo hacer? Sí, porque el asunto no es saber que hay un problema. El problema hay que conocerlo para poderlo resolver. Porque ¿cómo usted resuelve una cosa que usted no conoce? ¿Y cómo lo resuelvo entonces? Es ahí donde las amarguras, las injusticias y los dolores de haber sido vendido como esclavo, trabajado como esclavo, encarcelado injustamente, es donde comienzan a cobrar vida. Ahí es donde usted y yo descubrimos que Dios estaba detrás de todo. ¿Por qué? Porque lo que salió de la boca de José, él no se fue para su casa a pensar en un plan de qué era lo que había que hacer y cómo era que había que hacer. No, fue ahí mismo, enfrente de él. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y yo le voy a emular, como soy agrónomo y tengo especialidad en finanzas, voy a hacerle un relato de lo que yo creo que fue lo que pasó. Porque ahora lo que leemos fue que José le dijo, tumba los graneros, llénalo de tal cosa, almacena una cantidad para que cuando venga el periodo crítico, la gente coma y pase los años de escasez con la abundancia que hubo en los 7 años de la abundancia. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hemos leído. No está muy abundante ahí, pero lo que no sabemos es lo que hay detrás. Lo que requiere que usted y yo nos preparemos para que podamos hacer lo que hizo José, que no está ahí en la Biblia, pero yo se lo voy a decir. Como agrónomo y como financiero. Mira, Faraón, esta es la paráfrasis, ¿verdad? Estoy agarrando los pocos versículos de lo que él le dijo en la Biblia, yo ampliándolo para que entendamos. Mira, José, mira, Faraón. Lo primero es que la variedad de trigo que tú tienes tiene un rendimiento de tantas toneladas por hectáreas. Tienes que eliminar esa variedad y poner una que rinda más. Ampliar las áreas de cultivo para que el volumen de producción sea de la forma siguiente. Como tú tienes un pueblo,
ese pueblo se reproduce y se multiplica a una tasa de crecimiento por nacencia de bebés. Pero también hay una tasa de mortalidad. Gente muere, gente nace. Así es que la población, menos muertes, más nacimiento, va a ir creciendo año tras año. Pero lo dividió en grupos: niños, jóvenes, adultos. Los pequeños comen menos, los de la juventud del medio comen más que todo el mundo, y ya que somos un poco con edad, nos volvemos a cuidar un poquitito porque sabemos que no es tan bueno comer tantas cosas. Pero como cada quien consume una cantidad, hay que tener cuantificado cuánto es que consume de cada uno para saber qué volumen debo tener. Así que todo ese cálculo de saber qué, cuándo, cómo, por qué, qué cantidad. Entonces, después que tú calcules eso, entonces construye los graneros para que toda esa semilla entre ahí. Y recuérdate que cuando está almacenado, los ratones van a dañar, porque los ratones echan a desperdiciar aproximadamente el 20% de la producción de alimentos en el mundo. Así que lo guardaron menos lo que consumen los ratones, más lo que consumieron la plaga, más el que se consume, y hasta el que exportamos. Porque ¿cómo fue que los hermanos de José encontraron a José? Fue yendo de Palestina a Egipto a comprar trigo porque se estaban muriendo de hambre. Así que estaban vendiéndole al extranjero. ¿Cómo se llama eso? Exportación. Exportación. Para ponerlo en el lenguaje normal, ¿verdad? Y cuando hace todo eso y calcula nacimiento, muerte, multiplicación, almacenamiento, entonces, óigate lo que hubo que calcular. Los 7 años de escasez eran los peores. Porque había que calcular la población que existía, cómo se convirtieron en jóvenes, los consumos cambiaron, la pérdida durante el tiempo. Un alimento, ustedes saben que tiene caduca, se guarda hoy y ya a los 3 meses puede no estar, ¿verdad que sí? ¿Cómo debieron haber sido esos silos? Tuvieron que haber sido hasta refrigerados de manera natural o herméticos casi. Por eso hay silos hoy de metal, ¿lo han visto? Esa cosa grandota de metal que ponen el grano ahí, dura años guardado. Le llaman graneros, pero son silos en forma de graneros, y ponen el grano ahí dentro, pero como está hermético y no entra oxígeno ni entra cosa, preserva de que no entren insectos. Todo eso lo hizo ese joven delante del faraón. Eso fue una materia que se llamaba planificación estratégica, se llama eso. Lo dan en maestría en Master Business Administration. En todo eso lo dan. ¿Cómo fue que salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? De los sufrimientos de Potifar, de la cárcel y de todas las vicisitudes. Fue en ese momento que José entendió para qué servía y a dónde era que lo estaban llevando. Entonces es posible que usted y yo hoy estemos o en la cárcel o en la finca de Potifar, o que estemos atravesando persecuciones donde alguien está interesado en que no completemos el entrenamiento porque alguien no quiere que estemos delante del faraón. ¿Qué fue lo que pasó cuando estaba frente del faraón? No solamente salvó a ese pueblo, salvó al suyo propio y salvó a otras naciones. Sí, porque entraron como 11 gente o 9, ¿cuántos fueron que entraron? Y salieron como 2,5 millones, 400 años después. Alimentó a ese pueblo como consecuencia de atravesar una situación que lo formó con un componente de Dios por su fidelidad y con un componente humano porque aprendió de las circunstancias en lo que Dios lo puso. Quizás se quejó, pero aprendió. Quizás le dolió, pero siguió adelante y convirtió el fracaso en algo positivo. Y al final puso eso. Usted y yo hoy somos los José. Aleluya. Somos los José porque usted y yo somos los que tenemos que sostener al hermano, sostener a nuestra familia, financiar el evangelio, su crecimiento, y teniendo todo lo necesario, abundemos en toda buena obra. Así es que
¿Por qué no piensa? ¿Por qué no pensamos en eso cuando estemos atravesando una situación? Quizás sea un plan del enemigo solamente, o quizás sea un plan de Dios donde el enemigo está teniendo parte también. ¿Qué tal eso? ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Aleluya. Oremos.